Paz de Cristo. Hermanos, gloria a Dios por estas hermosas alabanzas que hemos estado gozándonos con ellos. Dios bendiga a nuestras hermanas. Sin tomar más tiempo, quiero ir a la palabra en esta mañana y les quiero decir que me voy a extender un poquito más. Me voy a extender un poquito más porque quiero presentarles una serie de enseñanzas a raíz de los tiempos que estamos viviendo. Y voy a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 3. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. A raíz de lo que estamos viviendo hoy en el mundo, sabemos que hoy domingo hay una conmemoración muy especial y es acerca del enfoque del derramamiento del Espíritu Santo en esta área de América. Pero he decidido cambiar radicalmente esta serie de mensajes, enfocándonos al libro de Apocalipsis. Todos los temas que ya hemos escuchado, que ya he compartido con ustedes, han sido una bendición. Y voy a tratar de compartir esta serie de enseñanza, aunque sé que será muy difícil explicarlos en tan solo 45 minutos, pero estas breves explicaciones que estaré compartiendo espero que le ayuden cuando menos a familiarizarse y entender un poquito sobre este tema. Y el tema que estaré presentando durante esta serie de enseñanzas se llama La Bestia Identificada. Y todo comienza en una isla rocosa y muy desértica, desnuda. Hacia el horizonte se extiende el vasto espacio de la profundidad oscura. Una figura solamente descansa en un borde estéril de roca escarpada. Su nombre es Juan, el revelador. Él está absorto en una visión. Lo que ve es fantástico. Mira bestias extrañas, ejércitos chocando, naciones ascendiendo. Antes de tocar y explicar brevemente los versos que leí al principio, me adelantaré a hablar brevemente de los versículos 11 y 13 de este mismo capítulo de Apocalipsis. Una bestia en profecía representa un reino. Así dice Daniel capítulo 7 y el verso 23. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos indican juventud, mansedumbre, y representan libertad civil y religiosa. La Declaración de Independencia y la Constitución reflejan estas nobles virtudes. Debido a estos principios, nuestra nación se hizo grande. Los oprimidos y los perseguidos de todos los países
han mirado con esperanza hacia los Estados Unidos. De modo que aquí está una nación brotando de una área desierta. En vez de derrotar a otros poderes para establecerse a sí misma, esta nación se levantará en territorio anteriormente desocupado. Sería un país descubierto, no conquistado, a diferencia de las naciones de Europa que a menudo están empapadas en sangre. A través de la historia hemos mirado, hemos leído que todo el área de Europa se ha empapado de mucho derramamiento de sangre. Sin embargo, esta nación brotaría callada y serenamente como un cordero. ¿Puede adivinar qué nación del Nuevo Mundo se levantó al poder, dando promesa de fuerza y grandeza, y que se apega a esta descripción? Seguro, estoy hablando de esta nación de los Estados Unidos. No es ninguna sorpresa que la nación más grande del mundo debería ser mencionada en la profecía. Lo que Juan ve presagia eventos tomando forma en los Estados Unidos. Esta nación brotó como una planta del suelo. Una escritora noble del siglo pasado habla del misterio de su desarrollo de la nada, de la nación de Estados Unidos, y agrega: como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser una potencia mundial. Los Estados Unidos se ha considerado una de las mayores potencias en todo el mundo. Pero la bestia con cuernos semejantes a las de un cordero habla como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto está en Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 13. Los cuernos semejantes a los de un cordero y después la voz de dragón representan un cambio de personalidad, un cambio real. El que esta nación hable como un dragón denota el uso de la fuerza. Este principio, como veremos, fue usado por la bestia semejante a un leopardo. Estimados hermanos, durante esta serie de las lecciones que voy a presentar, más adelante se hablan de personajes históricos, donde la historia nos han hablado de esos personajes. Estados Unidos sería directamente contraria a esos principios de religión o de libertad religiosa. Alguien diría: hermano pastor, todavía la tenemos. En parte es verdad, pero poco a poco se ha ido perdiendo esa libertad de expresión, de religiosidad que teníamos. Dice: mas hablaba como un dragón. Nuestra nación, ¿usted la escucha agitarse en este momento? ¿Ha notado que las actitudes se están tornando más intolerantes y airadas últimamente? Con todo respeto lo digo, lo que estamos viviendo hoy en estos pasados 3, 4 días, se ha levantado una grande multitud. No son ellos, es el espíritu diabólico, el espíritu satánico, que incita a las multitudes a cometer actos irreprobables. Y es lo que estamos viendo en estos últimos días. Airadas las multitudes, enojo contra el crimen, enojo contra la religión política, religiosa y social. Escuche esto. En vista de horrorizantes tendencias de la época, es comprensible el por qué la nación vaya a hablar de esta manera. En un año los americanos gastaron $4 billones en pornografía.
El divorcio afecta a decenas de millones de hogares, destruyendo la vida tanto de los adultos como de los pequeños. Es lo que estamos viviendo actualmente en estos días. Los asesinatos, el rechazo a los ancianos, el abuso a las mujeres y aún a los bebés. Esto enferma el corazón. Hombres poseídos están cobrando las vidas de hombres, mujeres y niños. Millones de americanos adictos a la heroína, a la marihuana, al crack y otros químicos, mirando al mundo por medio de estos ojos estimulados por el efecto de estos estupefacientes, y horrorizan a la sociedad con su comportamiento y sus crímenes resaltantes. Los invito a que abramos los ojos. La realidad que estamos viviendo en esta nación y en todo el mundo nos habla que estamos cerca de la venida del Señor. Un informe reciente de la Comisión Federal de Comunicaciones ha declarado: entre las edades de 5 y 14 años, el niño americano promedio es testigo de la destrucción violenta de 13,000 seres humanos en la televisión, en la internet. Un subcomité del Senado de los Estados Unidos reveló que en una década la violencia se ve por toda la televisión y aumentó a un nivel alarmante como nunca jamás visto. Y la delincuencia en la vida real creció casi el 200% de esta violencia. Películas en video demasiados horribles como para mencionarse llena las recámaras y las mentes de los jóvenes y los adultos, promoviendo la prostitución, el homosexualismo y la drogadicción entre los inocentes. Las pobres víctimas dan gritos de desesperación, al parecer un número cada vez mayores. Un grupo de ellos reportó a la revista Life, tendidos en el suelo formando un círculo y acabando con el resto de las fuerzas que les quedaban, protestando que alguien haga algo. El crimen se multiplica cada década. ¿Y qué hay acerca de la economía? El país está en quiebra. Sus deudas han llegado tan lejos que muchos preguntan, ¿qué sucederá después? Estamos viviendo en un caos, en una situación bien difícil. Muchas parejas presionadas ya han perdido sus tarjetas para obtener servicios médicos. Y las estampillas para obtener comestibles, o han tenido que divorciarse y vivir fuera del matrimonio para no perderlas. ¿Causa alguna sorpresa, hermanos, que nuestra nación vaya a hablar como un dragón? Hay incertidumbre a las orillas de un colapso. No hay ningún hombre que traiga la solución a tanta semejante crisis. ¿No se ha puesto a pensar que todo se está preparando para que aparezca un personaje con un sistema nuevo? ¿No cree usted que este ambiente mundial es apropiado para que en medio de la mar suba una bestia? Un personaje que surja como el anticristo. Si no lo piensa, tiene razón. Pero vayamos a lo que dice la Biblia. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo para mencionar lo siguiente: pero con respecto a la venida del Señor, nuestro Jesucristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La apostasía es lo que es en contra de Dios, en contra de lo de Cristo. Lamentablemente, hoy en día vivimos aún dentro de la iglesia. Gente que ya no cree que el bautismo es esencial en el nombre de Jesucristo para la salvación del alma. Hermano, no se necesita eso, dicen algunos. Solamente levanta tu mano y cree en tu corazón y serás salvo. Otros piensan que recibir el poder y el Espíritu Santo no es necesario en nuestras vidas. Pero recuerde que el Espíritu Santo es necesario que llegue a su corazón, que llegue a su vida. Otros piensan que ya la iglesia no necesita identificarse ante el mundo con la santidad de los miembros de la iglesia. Estamos viviendo en apostasía, el rechazo a lo puro, a lo de Dios. Y luego el apóstol menciona, cuando leímos esta epístola de 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. ¿Qué detiene que este hombre de pecado haga lo que tenga que hacer en la tierra? Yo quiero decirte que hay algo que a él lo detiene. Es la iglesia. Y dentro de la iglesia no es un grupo social. La iglesia se mueve y camina bajo la unción del poder del Espíritu Santo. El anticristo no podrá hacer nada todavía, porque la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Y el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Cuando Jesucristo levante su iglesia, cuando Jesucristo levante lo que ahora está en la iglesia, el Espíritu Santo, entonces va a actuar en acción ese espíritu demoníaco, ese espíritu satánico, y ya está aquí en el mundo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4 de Primera de Juan, y dice así, y el verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo se está preparando para que el anticristo surja. Les quiero mencionar un poquito acerca de la bestia, el anticristo. El personaje más prominente en el tiempo de la tribulación será el anticristo, que es la bestia que sale del mar. Apocalipsis 13 del 1 al 8. Y si comparamos con Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, y el verso que ya leí 3 del capítulo 4, vamos a encontrar que el Espíritu de Dios coincide para identificar esa bestia que en este tiempo ya está preparada. En las Escrituras, Él es el hombre de pecado y el hijo de perdición. Según de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 8. Es el cuerno pequeño y el príncipe que ha de venir, según nos dice capítulo 7 de Daniel, verso 8. Y el capítulo 8 y el verso 9 del mismo libro de Daniel, y el capítulo 9 y el verso 26. Es el desolador de los pueblos. Daniel 9:27. Es el rey del norte. Capítulo 11, verso 21 al 45. Y es Gog. Se dice que es el rey de Babilonia. Jeremías 25:12. Y comparando los capítulos del mismo libro,
capítulo 50 y el verso 51. Y también se le llama el asirio al anticristo, Isaías 10:5. Es muy probable que este personaje esté vivo entre nuestros días, como ya lo acabo de mencionar. Pero es imposible identificarlo porque aún no es el tiempo de su manifestación. Lo que impide es la iglesia en la tierra, como mencioné hace rato, y la iglesia camina bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque ella es el templo del Espíritu de Dios. Pero cuando la iglesia sea quitada y llevada para estar con Cristo en el cielo, entonces se manifestará. Estudiemos un poquito más a fondo el personaje del anticristo y su papel en el mundo. Nos dice la Biblia, lo que leí hace rato, que nadie nos engañe. El Señor nos declaró que la hora más oscura y los años más difíciles para la humanidad serán cuando el anticristo haga su aparición en los escenarios mundiales. En su discurso a los discípulos relacionado con la tribulación de esos días, capítulo 24 de Mateo, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21 de Lucas y el capítulo 16 de San Juan, Él habló de falsos cristos, rumores de guerra, pesar, engaño, iniquidad, persecución y confusión. Dijo que el control del anticristo producirá condiciones tan terribles que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Qué es lo que estamos viviendo, hermano, hermana, hoy en día? ¿Qué es lo que está viendo la iglesia? ¿Por dónde estamos pasando? Ahora ya no es solamente la pandemia del virus. Ahora Satanás ha estimulado a las multitudes a levantarse en contra del gobierno. Es verdad que las cosas que a veces el cuerpo policíaco han hecho no tiene aprobación. Se desaprueba eso. Pero no es necesario llegar a ese nivel como lo que estamos viendo hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar a Dios, clamar a Dios, que el Señor nos ayude, que el Señor de la gloria tenga misericordia de nosotros. Sin duda los eventos mundiales en este tiempo, en este último tiempo, han estado preparando el escenario para que Él se posesione del dominio mundial, del anticristo. Pero es importante recordar que este hombre de pecado, el maligno, no podrá revelarse al mundo hasta cuando la iglesia sea levantada. La palabra anticristo aparece solamente en las primeras 2 epístolas de Juan, aunque hay mención de él en otros pasajes de las Escrituras bajo otros nombres. Ya mencioné primera de Juan capítulo 2, versos 18 al 22, y primera de Juan capítulo 4 y el verso 3, y segunda de Juan capítulo 1 y el verso 7. Cuando habla anticristo, el prefijo anti puede usarse tanto en el sentido de en lugar de o como en el sentido de contra. Se entiende que el anticristo será el gran enemigo de Cristo y también será un falso Cristo. Él se opondrá a Cristo, tratará de usurpar el lugar de Cristo. Es importante destruir o distinguir, más bien distinguir entre el anticristo y Cristo. Es decir, el hombre de pecado, el inicuo, la abominación desoladora, aún está por venir. Les voy a presentar en esta mañana algunas características del anticristo. Se puede entender con más claridad la verdadera personalidad y el plan de ese personaje cuando lo comparamos con la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino del cielo, San Juan 6:38. El anticristo vendrá del abismo
Apocalipsis 11:7. Cristo viene o vendrá o vino en el nombre de su Padre. San Juan 5:43. El anticristo vendrá en su propio nombre. San Juan 5:43. Cristo se humilló a sí mismo. Filipenses 2:8. El anticristo se exalta a sí mismo. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Cristo fue despreciado y desechado, según Isaías capítulo 53 y el verso 3. El anticristo será admirado y adorado, según Apocalipsis 13, 3 y 4. Cristo vino para hacer la voluntad de su Padre. San Juan 6:38. El anticristo vendrá para hacer su propia voluntad. Daniel 11:36. Cristo vino para salvar. Lucas 19:10. El anticristo vendrá para destruir. Daniel 8:24. Cristo es el buen pastor. San Juan capítulo 10. El anticristo es el pastor inútil. Zacarías 11:16 al 17. Cristo es la verdad. San Juan 14:6. El anticristo será un poder engañoso. Segunda de Tesalonicenses 2:11 y 12. Cristo es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. El anticristo será el misterio de la iniquidad, Satanás manifestado en carne. Segunda de Tesalonicenses 2:7 al 9. No es difícil entender con todas estas descripciones, hermanos, que este personaje viene a cumplir la gran obra satánica en imitación del programa de Dios. La gente lo va a adorar, la gente va a creer en él, pensando que es la maravilla de Dios, pero él viene a usurpar, a imitar el programa de Dios. Recordemos que estamos viviendo en los últimos días. Voy a empezar a concluir y para la próxima serie les voy a presentar el plan triple del anticristo, su acción triple. Cómo para poder asumir el dominio total del mundo después que el recogimiento de la iglesia haya acontecido, él tendrá un triple poder de acción. Y este plan consiste en establecer 3 cosas que en la próxima serie se los voy a presentar. Hermanos, concluyo diciendo que estemos listos, preparados, porque la venida del Señor está más cerca que nunca. Estamos por volver a reunirnos en los templos, pero me temo que vamos a encontrar 3 grupos dentro de la iglesia. El primer grupo será aquellos que tienen ya una desesperación de entrar por las puertas del templo, brincando, saltando para alabar a Dios aquí. El segundo grupo va a entrar apenas caminando, pero va a llegar. Pero tristemente el tercer grupo ya no va a llegar. Va a suceder como la paloma allá en el libro de Génesis. Cuando Noé soltó la paloma, fue y volvió. Pero después, cuando las aguas bajaron, después de 7, 14 días, soltó la paloma y ya nunca volvió. Hermanos, sigamos adelante. Que Dios los bendiga y vamos a seguir alabando a Dios por medio del Praise Team. Dios bendiga a las jóvenes. Y todavía nos falta concluir. No se despeguen de allí, de su teléfono, de su televisor, donde están conectados. Dios los bendiga, hermanos. A Dios sea la gloria.